Hablar de la explotación de las obras literarias y artísticas en el entorno digital nos lleva a hacer dos consideraciones muy rápidamente para poder hacer la conclusión que buscamos. En primer lugar, tendríamos que decir que durante muchos años en nuestro entorno regional, nuestro entorno latinoamericano, que tenemos toda una igualdad legislativa en materia de derecho de autor, coincidimos en señalar que una de las riquezas de las leyes de derecho de autor en América Latina, la de México, la de Argentina, la de Colombia, la de Perú, la de Ecuador, estaba en su construcción sobre la base de cláusulas generales. Esto significaba que los autores que, por ejemplo, tenían una ley, como la de Argentina, por ejemplo, que es la más vieja del continente, del año 33, o la del Uruguay del año 37, como las más recientes, que son las de aquí del norte, la de México, que ha tenido sus modificaciones hasta las más recientes del año 2003, 2007, estaban sobre la base de señalar al legislador que los autores estaban protegidos para explotar la obra a través de todos los medios, conocidos y por conocer. Con lo cual, la tecnología, que ha sido el elemento que ha dinamizado el derecho de autor a través de los años, porque la mayor preocupación de los autores es que cada vez que sale una tecnología, en esa tecnología que se transmiten o se distribuyen obras, es usted protegido. Entonces, con estas cláusulas generales, nosotros en el mundo latino estábamos siempre en relación con los autores y sus obras en un momento de paz. Ahí está protegido. Pero hay que señalar una cosa, sin ánimo de molestar a nadie, es que allí faltó un elemento y ese elemento provenía de la jurisdicción. Los jueces, las altas cortes, que tienen que conocer de estos dispositivos legales o aquellos que conocen controversias, ¿sí?, no le dieron la amplitud al tema de los medios, ¿sí? Y por el contrario, los contratos que se hacían en la región empezaron a proliferar en el sentido de que el autor no dejaba escrito que tenía la posibilidad de controlar la obra a través de cualquier medio conocido o por conocer, sino que en virtud de ese contrato entregaba la explotación de la obra a un tercero a través de cualquier medio conocido por conocer. Casi que el autor se desvestía de sus derechos, casi que vaciábamos el derecho de autor de contenido, porque el autor en el primer contrato, con una cláusula de esa naturaleza, no vuelve a controlar la obra, ¿sí?, a través de un medio que puede ser conocido como que no. El segundo aspecto que yo quisiera señalar es el que tiene que ver con el uso tecnológico de hoy, ¿sí? Hace 20 años, cuando un autor, por ejemplo, pactaba con un productor fonográfico la explotación de una obra, pues hablaba de la inclusión de su obra en los discos de acetato, en el CD, en el cassette, los mensajes especiales. Pasaban de 5 o 6 formas de explotación. Un contrato, por ejemplo, como un autor como la señora Beyoncé, por ejemplo, tiene 253 formas de explotación, porque en cada dispositivo, por ejemplo, celular, ¿cuántas plataformas hay para utilizar contenidos? Y sobre todos esos modelos de negocio hay diferentes royalties que pagar. Pero si el autor ha cedido todos sus derechos, lo que hoy llamamos la brecha de valor o el value gap, que es lo que se produce, por ejemplo, cuando su obra musical o su video aparecen en YouTube o aparecen en una de estas plataformas o aparece en Spotify, que los artistas dicen, ¿cuántas bajadas tengo? No, pues 6 millones, 8 millones el otro. La gente que escucha dice, ah, no, pero este está riquísimo. Y uno va a ver y lo que pagan es esto. Y lo que se ganan los otros es esto, es lo que llamamos la brecha de valor. Y entonces, pues al autor le llega poco o nada en función de ¿qué? En función de que antes de que su obra llegara a Spotify ya se la había cedido a otro. Con lo cual hay que señalar que hoy tenemos muchas brechas de valor, no solo la que se genera entre la producción de la música ya y como un producto industrial con Spotify o con cualquiera de estas plataformas, sino con los productores o los que hacen posible la puesta de la música en nuestros entornos. De manera que cuando tú me preguntas, sí, evidentemente el derecho de autor protege hoy adecuadamente las obras literarias y artísticas en el entorno digital, yo tendría que contestarte con base en lo que he dicho, que lamentablemente cuando los autores en el contrato con uno de los extremos, que es básicamente el usuario,
se comportan de esa manera, pues uno tiene que llegar a la conclusión finalmente de que no están adecuadamente protegidos. Y lo que uno quisiera es que el legislador regule aspectos como que puedan los autores revisar los contratos en un momento determinado. Eso es lo que acaba de salir del Parlamento Europeo con la propuesta de directiva europea, de poder revisar los contratos e incluso de hablar de transparencia de esos mismos contratos, porque el derecho de autor tiene que desarrollarse en función de atender esta realidad.